Bueno, pues muchas gracias. Quizá podríamos, antes de nada, presentarnos, ¿no? Porque quienes estáis aquí en la sala no nos conoceréis. En mi caso, soy Miguel García, soy el director de Acción contra el Hambre en Centroamérica, donde vengo trabajando ahora de forma ininterrumpida desde hace 8 años. Y mi día a día lo comparto entre Nicaragua, Guatemala y Honduras, ¿no? Y bueno, de esa vivencia voy a compartir un poco pues algunas ideas y algunas experiencias y algunos datos también. En el caso de Sandra, bueno, pero tú misma. Bueno, Sandra viene en representación de Plan Internacional, pero creo que tú misma también puedes hacer una pequeña reseña de tus antecedentes, ¿no? y de lo que has estado viendo. Pues nada, yo soy la gerente de implementación de programas de Plan Internacional ahora aquí en España. No estoy basada en Centroamérica, pero bueno, algo de experiencia tengo ahí también en México y en otras partes con esta y otras organizaciones. Y bueno, vengo a hablar un poco desde más la perspectiva también del trabajo de Plan, que es con la niñez, ¿no? Con niños, adolescentes y también pues con mujeres, un poco pues ver el impacto que está teniendo toda la situación en estos colectivos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Yo me llamo Jordi Reich y comencé a trabajar en ayuda humanitaria en el 86 con Médicos Sin Fronteras. Les estaba diciendo que estoy a punto de jubilarme, pero no terminan de dejar de jubilarme. Y luego en el 97, 98 comencé a trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Mi experiencia es, sobre todo, yo he pasado la mayor parte de mi vida en Afganistán, en Somalia, en África, en Sudán y luego en Colombia. Y los últimos 4 años y medio he estado en México, siguiendo todas las operaciones en México y en toda Centroamérica, ya que es una oficina regional y cubrimos todo el trabajo en toda Centroamérica también. Si hay algún interés, pues en algún momento podemos hablar de las especificidades del trabajo. Y como Miguel Ángel, me temo que tenemos los dos un poco de jet lag, porque llegamos hace apenas unas horas de Guatemala y de México, así que nos disculparéis si somos un poco lentos. Sí. Gracias a todos. Sí, yo creo que los reflejos igual nos cuesta un poco y de hecho estamos en mitad de la mañana centroamericana o mexicana, o sea que también ahí quizá a la hora del almuerzo la notamos. Centroamérica y en concreto el Triángulo Norte, y ahí sí que estábamos de acuerdo los tres, el término Triángulo Norte no gusta mucho en los países denominados, ¿no? Bajo este título, que estarían abarcando lo que sería Honduras, El Salvador y Guatemala. Estos son los 3 países que definen el llamado Triángulo Norte. No se incluye Nicaragua, que tiene una dinámica muy distinta, sobre todo cuando nos referimos a violencia. Tampoco se incluye, por supuesto, Costa Rica y tampoco se incluye México, aunque ahí ya sí que tenemos los vínculos con estos 3 países son muy claros. Centroamérica no suele estar muy presente en los medios de comunicación españoles y cuando lo está normalmente es por alguna noticia no tan positiva, desastres de origen natural, violencia, conflictos políticos. Estos 3 países aglutinan alrededor de 30 millones de habitantes, siendo Guatemala el país más grande, el más poblado, la economía también más importante de Centroamérica. Y solo por dar algunas cifras, para tener como un rango de comparación, cuando se dice que Centroamérica, estos 3 países, ¿no? voy a usar quizás más, no sé si utilizando Centroamérica con eso ya damos por hecho que me refiero a estos 3 en lugar de Triángulo Norte. Pero para tener un orden de magnitud respecto a cómo afecta la violencia, pues vamos a hacer una comparación. La tasa de homicidios de España es de 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios de Honduras está en torno a los 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego, a una cierta distancia, está El Salvador con 17
y Guatemala con 16. El país más violento del mundo es Jamaica, con 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue Venezuela y justito detrás de Venezuela está Honduras. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los datos de feminicidio, Honduras es el país con diferencia con la mayor tasa de feminicidio del mundo. En el año 2021 se asesinaron a 227 mujeres en Honduras. Honduras tiene una población de 10 millones de habitantes. Eso equivaldría, si lo trasladamos a España, con 45 millones de habitantes, eso equivale a que en Honduras se están matando mujeres a una tasa o si, para hacerlo más fácil, serían 1.000 mujeres. El equivalente, si en España hubiera la misma tasa de homicidios, serían 1.000 mujeres las asesinadas en España, cuando tenemos una cifra que está en torno a las 45 o 50 mujeres asesinadas cada año. Veis que la diferencia es abismal, ¿no? Y eso refleja la realidad de estas sociedades, ¿no? Unas sociedades que están muy marcadas por una historia donde la violencia ha sido algo cotidiano, muy marcada, sobre todo en El Salvador y Guatemala, por conflictos civiles, y por conflictos civiles que se prolongaron durante décadas, por unos estados también con escasa presencia en buenas partes del territorio, y todo esto va condicionando, ¿no?, la realidad de la que ahora vamos a ir profundizando. Yo no sé, Sandra, por ejemplo, tu perspectiva en el caso de la vivencia, ¿no?, la vivencia que se tiene por parte de las niñas, de las mujeres, ¿no?, siendo que el foco, quienes vemos que están especialmente afectadas por esa violencia son mujeres. Desde tu perspectiva, desde el trabajo que hacías en Plan, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo encuentras? Pues, bueno, es una zona... yo también traje algunas estadísticas que coinciden con las tuyas, unas pocas más, ¿no? Donde el impacto de la violencia, sobre todo bueno, el impacto de la violencia generalizado en los jóvenes es muy duro, ¿no? Y se traduce en diferentes formas, ¿no? Los homicidios y los feminicidios en el caso de las mujeres son como el reflejo más evidente de esa violencia, pero hay muchísimas otras formas de violencia que no están registradas y que están infradenunciadas o infrarreconocidas, y que nosotras desde Plan también vemos suceder, o sea, vemos cómo se suceden, ¿no?, y cómo impactan a la vida cotidiana de jóvenes, niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? En este sentido, hay varias formas de violencia que no se están reflejando de una forma tan evidente como es la violencia sexual y violencia basada en género, que los índices también en estos tres países son duros, ¿no? Y la comparativa, bueno, se puede hacer la comparativa con varios países. Yo también tengo aquí algunas comparativas con España, ¿no?, que es lo que resulta más fácil quizás, y son complicados de abordar, porque al final las familias, pues, bueno, es difícil acceder a estas familias, a estas niñas, a estas adolescentes, ¿no? Y toda esa situación de violencia, lo que vemos, bueno, tienen diferentes formas de violencia que después podemos hablar más en detalle, ¿no? Se ven sometidas a diferentes formas de violencia. Además, eso tiene unas repercusiones en cómo pueden vivir en la sociedad, ¿no?, cómo se pueden mover pues en su vida cotidiana, si pueden ir a sitios o no, si pueden ir a la escuela o no, que es uno de los impactos más serios, ¿no?, de esa violencia, si pueden tener un proyecto de vida, ¿no?, que finalmente es uno de los grandes problemas, que ni siquiera parece que tengan
como la posibilidad o la esperanza de montar una vida con su proyecto educativo, su proyecto de empleo, su proyecto de casa, su proyecto por todas esas violencias que afectan a lo más cotidiano, a poder ir a un barrio o no, a poder ir a una escuela o no, a poder tener unas relaciones saludables con sus parejas. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo eso desde muy distintas perspectivas. Puedo ir mucho más al detalle, pero quizás ya le paso a Jordi también para que comente. Bueno, no sé si he contestado un poco. Sí. Sí, no, gracias. A ver, yo un poco en la línea de lo que comentabais, ¿no? Tú comentabas al principio cómo toda esta violencia pues es antigua. Todos estos grupos, llamémoslos como queráis, grupos criminales, gangs, maras, cada uno en cada país, en cada barrio le ponen un nombre distinto. Muchas veces es solo ellos. Es antigua y viene de muy lejos, y ahí es lo que hace que sea un problema tremendamente enraizado en estos países y en las sociedades de estos países, hasta el punto que básicamente todas las instituciones y los estados están infiltrados por estos grupos. Y son grupos muy maduros en el sentido de que han llegado a altas formas de organización o de desorganización o organización en forma de redes, que hacen que prácticamente todas las respuestas, y podemos hablar un poco de las respuestas de los estados o que intentan poner en marcha algunos estados en el apartado un poco soluciones, si es que las hay, hacen que sean futiles, porque encarcelar personas como ahora se está haciendo tampoco sirve de nada, porque no hay manera de descabezar un grupo, porque son grupos sin cabeza o con múltiples cabezas. Y son grupos que han aprendido a evolucionar tremendamente. Todos hemos visto Narcos Colombia, todos hemos visto Narcos México, todos pensamos a menudo desde la distancia que todo gira alrededor del narcotráfico, y sigue girando alrededor del narcotráfico y sigue siendo un negocio brutal. Pero sin que yo tenga las cifras, porque no creo que existan tampoco, me atrevería a decir que el narcotráfico no es el primer negocio de todos estos grupos ya, es la extorsión de las comunidades, la extorsión de las poblaciones, el estilo mafioso de hacer pagar a la gente con pequeños negocios por vivir o por su protección. Ese es uno de los grandes negocios hoy en día de todos estos grupos que, como digo, se han diversificado. No solo están las drogas, no solo está la extorsión, está el tráfico de combustible, está el tráfico de armas, muchísimo desde Estados Unidos, donde, como todos veis cada día en televisión, es tremendamente fácil conseguir armas. Está el tráfico humano, con toda la migración. Ellos son en gran parte responsables, la violencia que ellos generan es en gran parte responsable de esas olas migratorias brutales, y luego ellos gestionan la migración a través del tráfico humano, lo cual también se convierte en un negocio enorme. O sea que son grupos muy maduros, muy adaptables, que han diversificado en términos de stock exchange, si queréis, su portfolio de actividades de manera brutal. Su nivel de adaptación quizá lo vivimos, hasta qué punto llegan, lo vivimos, por ejemplo, con la COVID, y probablemente vosotros lo recordáis también. ¿Hasta qué punto estos grupos se han convertido en pequeños estados o han suplantado al Estado? Durante la COVID, muchos de estos grupos, en los barrios que controlan, impusieron cuarentenas, impusieron restricciones de movilidad para que su comunidad no fuera a afectarse por el virus, casi mostrando cierta preocupación por la salud de su comunidad, lo cual tiene lógica porque viven de ella. Distribuían mascarillas, trajeron vacunas, a saber de dónde y de qué tipo de vacunas. Llegaron a hacer rebajas en la extorsión que los comerciantes tenían que pagar, como para que ya sé que ahora ganas menos, pues te voy a hacer un descuento en la extorsión que me pagas para que no te queme tu negocio. Y vuelvo a la extorsión como antes, porque la extorsión como negocio tiene un componente importante, requiere control de territorio. Requiere control de territorio y control de población. Y eso es lo que hace que mucha gente, y Sandra lo describió muy bien antes, se vea desesperada, esté completamente sin ningún tipo de esperanza en esa comunidad y migre o se desplaza. Yo lo suelo llamar el cóctel del no futuro. La gente no ve futuro donde vive, por esa combinación de impunidad, corrupción, violencia, extorsión, y decide por ello marcharse. Termino con el tema, porque en el título es Evolución de la violencia, y tú mencionabas, Miguel Ángel, antes las tasas de homicidios. La tasa de homicidios suele ser el indicador que utilizamos para ver si la violencia sube o la violencia baja, pero estarás probablemente de acuerdo conmigo, y es un debate que tenemos en nuestras comunidades, que la tasa de homicidios indica muy poquito.
porque en general los gobiernos se basan todos en homicidios, que si es 39 y ha bajado a 26, lo estamos haciendo muy bien, la vida de la gente ha mejorado mucho. Pero las tasas de homicidios en general reflejan muertos por arma de fuego. Y ya está. No reflejan muertos por arma blanca, apaleados, quemados, ahorcados, degollados, mutilados, descuartizados. Sé que suena horrible, pero los hay a montones. No están en esa estadística. No refleja desapariciones. Y un fenómeno que hemos visto y vemos mucho es que cuando baja la tasa de homicidios, sube la tasa de desaparición. ¿Por qué? Porque un desaparecido no entra a formar parte de la estadística de muertos. Por lo tanto, bajan los muertos, pero suben los desaparecidos. Y muy a menudo las disminuciones en esta tasa de homicidios tienen que ver con pactos secretos entre gobiernos, por ejemplo, y con los grupos que sencillamente pactan que tú dejas de matar, aumenta mi popularidad, yo soy reelegido y no te molesto en tu negocio. De manera que la tasa de homicidios se ha convertido, es verdad, en el estándar de la medición, de la evolución de la violencia, pero es de lejos un indicador tremendamente ficticio sobre la realidad del impacto de la violencia sobre esa población. Y ahí al respecto hay un indicador que lamentablemente sí es muy real, que es el de impunidad. O sea, hay una tasa de homicidio muy alta, pero la capacidad que tiene el Estado de resolver un caso, de llevar ante la justicia a quien ha cometido un homicidio, es muy pequeña. Ahí se habla de por encima del 90% de los casos que se quedan sin resolver. Entonces ese sentimiento de impunidad pues también agrava la situación. Sí. Yo estaba pensando en, bueno, de las cosas que estábamos comentando, cuando hablabas de las pandillas controlando un poco los barrios, ¿no? Decidiendo cómo se controlaba la COVID en los barrios, ¿no? Como pues este rol o esta forma de organización social que está sustituyendo al Estado en los espacios donde el Estado o la institucionalidad es muy débil, ¿no? Que pues creo que es uno de los grandes problemas de toda la región, ¿no? Cómo las maras las pandillas se convierten pues, en actores que organizan la vida de las comunidades donde están actuando, ¿no? Y cómo se convierten también en una opción vital, no es solo una cuestión forzada, ¿no? Sino ante esa falta de oportunidades, ante esa falta de futuro que no sea migrar internamente a otra zona donde probablemente habrá otra pandilla, porque si tú migras de una zona donde tienes unas condiciones de violencia y económicas complicadas, etcétera, probablemente no te vas a poder ir al barrio más chic de Ciudad de Guatemala o de El Salvador, ¿no? Entonces irás a otro barrio donde habrá otra pandilla, probablemente te verás sometida o sometida a condiciones similares de amenaza, ¿no? Y ahí sí que pues, la pertenencia a la pandilla, o sea, no podemos, creo, pensar que o sea, es parte de la comunidad también. Son hijos, hijas también de gente de las comunidades, son familia y también se convierten al final forzadamente o no, pues en una alternativa de vida, ¿no? Aunque sea una vida quizás muchas veces corta y difícil. Y luego el otro comentario sobre las medidas, la impunidad y las medidas represivas también, ¿no? o las políticas represivas del Estado que al final parece que tienen un efecto rebote, ¿no? Más bien cuando, y esto me hace pensar también en México, cuando Felipe Calderón lanza un poco la guerra contra el narco después del proceso de democratización de México y de bueno, los cambios en la estructura, en las relaciones dentro de la política mexicana y el narco, etcétera, y se lanza esa guerra aparentemente abierta contra el narcotráfico, crece muchísimo los índices de violencia, ¿no? Y me da la sensación, vosotros conocéis bien los contextos, que quizá pues cuando se dan esas medidas, pues ahora mismo también, ¿no? El estado de emergencia en El Salvador, vemos
vemos que hay pues que no parecen muy productivas, ¿no? Ese tipo de políticas, que hay que quizás pensar en otras alternativas porque los resultados están siendo... Bueno, ahí no sé, quizá Jordi nos pueda comentar de México, porque hablábamos el otro día, ¿no? que AMLO, el presidente mexicano, pues en su mandato él planteaba un nuevo enfoque de abordaje de la violencia, mucho más, él decía, más abrazo y menos balazo. Pero, bueno, si uno se fija en las estadísticas, con todas las limitaciones que ello implica, parece que no está funcionando tampoco. O sea, que parece que no, ya sea los programas de mano dura que suelen llevar al poder a muchos candidatos, es algo que es muy frecuente, finalmente da muy pocos resultados. Pero no sé si existe alternativa, no sé si en el caso mexicano, que quizá es donde se ha podido ver un enfoque más distinto, no sé si tú has tenido alguna vivencia. Sí, no sé si es más distinto o no. Si entramos en el capítulo ya que se puede hacer, este es el más peliagudo de todos. Si a mí me preguntan, no se puede hacer nada. Sí, no, a ver, un poco enlazando con lo que decíamos al principio. Son grupos, son maras tan enraizados en las comunidades que, como tú decías, casi no hay familia que no tenga un miembro de la mara, de alguna manera. De manera que casi no hay familia en muchos de estos barrios que no viva de la mara, en cierta forma. Son grupos también que por su antigüedad y por sus conexiones, como hemos dicho, están muy infiltrados. Aquí hablamos de los grupos, pero ejército, policía, instituciones son también generadores de una violencia brutal. Y llegamos a esa situación en la que hablábamos antes, y tú lo comentabas, que trabajar para la mara o trabajar para la pandilla es el mejor trabajo posible en tu barrio o en la ciudad. It's the best job in town. O sea, es la mejor alternativa que hay, porque la otra alternativa, ¿cuál es? ¿Una tienda de reparación de móviles en las que gano $100 al mes? Como muchas organizaciones humanitarias intentamos hacer. Esa es la mejor alternativa. Para un adolescente, la mejor alternativa es una pistola, una moto, el estatus social que me da la pandilla, y normalmente para los 21 o 22 años habré muerto. Pero vivo rápido y furious, fast and furious, de alguna manera. Y esas son las alternativas con las que se encuentran ahí. ¿Cuáles son las respuestas estatales para hacer frente a eso? Pues en general son casi siempre respuestas de tipo represivo, militar, más violentas, de arrestos, y podemos hablar también del impacto que tiene esto en el hacinamiento en las prisiones y las situaciones en las cárceles, que es un área en donde nosotros en el Comité Internacional trabajamos mucho. La militarización. Centroamérica y México está experimentando una militarización de toda la seguridad pública. Incluso el Instituto Nacional de Migración en ciertos países, las policías de fronteras en ciertos países han sido reemplazadas por el ejército. El orden público es reemplazado por el ejército, en la creencia de que el ejército es menos corrupto que la policía. Puede ser cierto, puede que no sea cierto, depende de cada país, pero experimentamos esa militarización. La militarización implica una respuesta mucho más dura de parte del Estado a todos esos grupos y genera, por lo tanto, muchísima más violencia dentro de las comunidades. Y bien, como tú decías, creo que se han hecho miles de planes, estados de excepción, encarcelamientos, ataques, planes, todo lo que quieras, y no han resultado. En general, como decía yo antes, ¿no? Cuando ha habido una disminución de la violencia, de la tasa de homicidios, es porque en general ha habido negociaciones entre bambalinas, entre el gobierno y el grupo, para encontrar alguna forma de convivencia que rebaje la violencia, que rebaje el número de muertos, pero no necesariamente acabe con la raíz de la violencia, porque el pacto suele ser: yo te dejo hacer tu negocio, yo voy a retirar la policía, voy a mantener una presencia más o menos simbólica, no te molesto en tu negocio, pero tú no me andas matando gente por las calles. Y en general, por curioso que pueda parecer, muchísimas comunidades en las que yo he estado ya les está bien, porque a la gente, a muchísima gente al menos, pagar extorsión es parte del negocio.
pero lo que no quiero es que me anden matando a mi niño cuando va a la escuela, que me destruyan el centro de salud y no puedo llevar a mi hija porque está enferma, que me peguen fuego a la escuela y mis hijos se tengan que quedar en casa. Eso es lo que yo no quiero. Eso suele valer para la gente de cierta edad, ya para adultos que han hecho su vida en estos barrios de El Salvador, de Ciudad de México, de Monterrey, de tantísimos otros lugares en estas ciudades. Pero para la gente joven, para los adolescentes, eso no basta. Y vamos a lo del aquí no hay futuro. Y una de las grandes consecuencias de la violencia, que es la migración. Y en esto yo me he encontrado un montón de gente en la ruta migratoria a la que le preguntas a un padre, a una madre, ¿tú por qué migras? Y muchos más de lo que ustedes pueden creer te responden, yo no quería migrar. Yo amo Honduras, yo amo mi país, yo amo Guatemala, yo amo El Salvador. Dice, pero mi hijo, al terminar la escuela obligatoria primaria, vino a casa y me dijo, papá, me voy a los Estados Unidos. Y yo le dije, tú no te vas solo. Muchísima gente migra porque esa vida que puede de extorsión en la pequeña tiendita de reparar móviles o en la peluquería, que ya les vale a sus padres, no les vale a los chicos o las chicas adolescentes cuando terminen la primaria. ¿Por qué? Porque la vida digna ya no es un plato de comer. La vida digna es un iPhone. La vida digna es una moto. Y está muy bien, no lo estoy criticando. A nuestros padres o a los padres de esta generación la vida digna era poder comer cada día en casa y crecer, hijo mío. Pero estos chicos y chicas ven cada día en el Facebook y en Twitter la nueva moto, el nuevo iPhone y las fiestas de sus primos en Miami, en Dallas y en Colorado. Y ellos quieren eso. Y ahí entro y termino aquí, no hay que menospreciar en la migración el tirón que tiene esa diáspora, porque de nuevo es una migración de decenios. Igual que no hay nadie en ciertos, no en todos los países por supuesto, igual que no hay nadie en ciertos barrios de El Salvador o de Tegucigalpa que no tenga a alguien en la Mara, no hay nadie en ningún lugar de Centroamérica que no tenga un montón de parientes en Estados Unidos, que forman también una atracción que hace que pues, muchísima gente salga porque por esa violencia no ve ningún futuro o el único futuro que ve es una vida como la de mis padres. Ganar para tener un plato en la mesa de comida caliente. Pero yo no quiero eso. Eso no es una vida digna. Vida digna en el siglo XXI no es lo que era la vida digna en el siglo XX. Una cuestión muy interesante con lo migratorio es que por trabajos de campo que nosotros hemos hecho en Nación contra el Hambre en Guatemala, hemos visto que el pago promedio de un migrante irregular a un coyote, a un intermediario que te facilita, bueno, y según lo que pagues, te pueden, el compromiso es llevarte incluso a una ciudad concreta de Estados Unidos. Hay distintas... Varios intentos, es como una tarifa plana, eso también influye. Pero bueno, son alrededor de $6.000 desde Guatemala, ¿no? Hay distintos tipos de negociaciones y hay también migrantes que con la situación económica más precaria, pues, que son también los más vulnerables, pues empiezan a su caminar hacia el norte, viviendo de lo que pueden y bueno, cuando llegan a la frontera pues intentan cruzarla. Pero podemos tener como esa cifra, ¿no? Los $6.000. Y es curioso porque a los centroamericanos no se les pide visado para venir a Europa. Entonces, esto lo que viene a expresar la importancia que tienen esas redes, ¿no? Esas redes de familiares, de amigos que están en Estados Unidos, que ejercen de lógico imán, que dan también la cobertura en el momento en que consigas cruzar, tienes ahí el apoyo, tienes la red que te van a ayudar para que tengas donde quedarte, para que encuentres tu primer trabajo. A pesar de esa inversión tan grande, un vuelo, según antes estábamos hablando de los vuelos entre Centroamérica y España, un vuelo a España puede costar $1.000 y no te piden el visado. Pero aún así son muy poquitos. Ahora, hondureños sobre todo empiezan a verse más, nicaragüenses, guatemaltecos son muy pocos los que migran hacia España, a pesar de esa facilidad que todavía existe, ¿no? Pero se debe un poco a esas redes. Y hay otra cuestión que para mí, viviendo en Centroamérica, me afecta mucho, sobre todo llegando desde España, donde la calle, o sea, vivimos en la calle, y sobre todo en días como estos, a partir de las 7, de las 8 de la tarde,
En cambio, en Centroamérica, esa vida, sobre todo en las zonas urbanas, es muy difícil hacerla en la calle. Los espacios están también muy cementados según por las clases sociales, ¿no? Entonces, esa cohesión de las sociedades centroamericanas es muy difícil en la medida en que tú vives en un espacio privado, si tienes la posibilidad, si tienes los recursos, vive en un espacio privado, con seguridad privada, con zonas deportivas privadas, con hospital privado, con educación privada. No tienes por qué interaccionar con la gente que no está en una situación económica tan afortunada. Entonces eso dificulta, y se ve especialmente en lugares como Guatemala, donde la mayoría de la población, bueno, entre un 50 y 60% de la población es indígena, existe una brecha enorme, ¿no?, en la misma sociedad, ¿no?, y sobre todo entre lo que podríamos llamar unas élites económicas, políticas, pues están bastante desconectadas con lo que es la mayoría de su propia sociedad. Además de esto, también otra cosa que a mí me da que pensar es la cuestión de la identidad, que Jordi también lo planteaba, ¿no?, en esos jóvenes que no es tanto la pobreza, sino el sentirse que perteneces a algo, sentirte que tú también tienes algo parecido o tienes una vida parecida, más allá del tener en sí, sino ese estatus, ese pequeño estatus que te da. Pero no sé, tengo también una sensación de que en estos últimos años hay como una idealización de quizá las series, aunque son duras, ¿no?, pero es como esa vida de, no sé, quizá en España lo que pudiera ser Curro Jiménez, no sé, salvando las distancias, ¿no?, esa serie también mítica, pero genera como no sé, en México también se ve mucho, ¿no?, toda la música, todos los corridos que hay alrededor de... No sé si tenemos capacidad de eso revertirlo, ¿no?, en proyectos como los que llevamos a cabo. No sé, desde tu experiencia con Plan, cómo ese sentimiento de identidad se puede trabajar. Sí, bueno, yo creo que esta dinámica no es exclusiva de Centroamérica con respecto a Estados Unidos, ¿no?, sino que es parte de los movimientos migratorios, bueno, de otras zonas del mundo, ¿no?, también con Europa, por ejemplo, y además que por el camino se encuentran con problemas similares, ¿no? Justo ahora estamos desde Plan Internacional liderando la preparación de un informe que habla sobre, aún no está acabado y por tanto no puedo dar cifras porque no hay cifras oficiales, pero tenemos algunos resultados preliminares sobre cómo las niñas y adolescentes en un contexto de crisis, y en particular estos estudios se hacen regularmente en otras zonas y países, y en particular en este caso pues con respecto al proyecto migratorio, ¿no?, hacia Estados Unidos sobre todo. Y un poco confirmando lo que estáis diciendo, los primeros resultados sí que no hablan de la violencia como la primera causa y el primer motivo para la migración, sino desde el punto de vista de las adolescentes, sino el continuar los estudios, el interés en tener un proyecto educativo continuado, el interés en tener un futuro, un empleo pues que les dé algo más que eso, que el plato de sopa. O en cuanto a la identidad, bueno, es difícil, no sé, es difícil luchar contra eso, ¿no? Yo creo que sí se puede trabajar. Nosotros lo estamos trabajando un poco pues a través de un enfoque integral en la medida de lo posible, que trabaje, por supuesto, no escuchando, no dando. Las niñas, las jóvenes, los jóvenes son los que tienen un poco que definir qué es lo que quieren, ¿no? Y ahí estamos escuchando a ver si aprendemos, si podemos de alguna manera apoyar y también trabajar eso, sus necesidades, informarles, darles sobre cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que pueden, a las que deberían exigir, y trabajar con las comunidades, con los líderes comunitarios y las lideresas comunitarias, y también con las instituciones, que quizá es el trabajo un poco más complejo también, porque lo hablábamos el otro día justamente, ¿no? Es difícil a veces
intentar llevar proyectos un poco a largo plazo cuando hay esos cambios, cuando cualquier tipo de iniciativa que tengas de trabajo pues, con comunidades, con jóvenes y con instituciones, pues muchas veces las instituciones hay un cambio de gobierno o un cambio de persona y esto se cae, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que lo que estamos también tratando de hacer, pues eso, ese trabajo comunitario de reforzar la estructura, también entender que la migración es un derecho, ¿no? Y que si las personas deciden que lo que quieren hacer es eso, pues intentar que su tránsito y su camino sea lo menos doloroso posible, ¿no? Porque sí que creo que los tres, y particularmente tú que trabajas mucho con migraciones, pues veis situaciones de violencia de muchos tipos durante todo ese trayecto, ¿no? Intentar facilitar que se garanticen los derechos de esas personas que están moviéndose y bueno, un poco trabajar de la manera más holística posible, viendo, por supuesto, las limitaciones de la cooperación, ¿no? En esto y la necesidad de que los estados tengan unas políticas unas reacciones mucho más fuertes, mucho más preventivas, asegurando oportunidades, educación, salud, etcétera, a toda esa juventud que si no, pues por supuesto que es muy atractivo pensar que vas a llegar a un sitio donde están tus familiares teniendo pues una vida que te parece que es muy agradable y no estar pues, sabiendo que tienes dificultades para ir a la escuela, que es inseguro, que quizás por venir del barrio X no te van a aceptar cuando llegues con tu currículum a un trabajo, pues porque como pasa también con algunos barrios en Madrid o en otras ciudades de España, ¿no? Pues porque vienes de una zona pues, complicada y el estigma está ahí, ¿no? Entonces, quizás trabajar en la desestigmatización de toda esa juventud en esas comunidades que además se vincula mucho pues, a la delincuencia, a las pandillas, etcétera, ¿no? Para modificar un poco esta cuestión identitaria. Podría ser una manera. Ahora que estabas comentando eso, me he acordado, es una anécdota, pero refleja un poco, y bueno, es una anécdota un poco agridulce, pero una empresa de gusanitos, Tortris le llaman en Guatemala, puso en marcha una campaña que estaba destinada a jóvenes, especialmente a jóvenes, de la zona 18, una de las zonas de Ciudad de Guatemala pues, más violentas, y hay una estigmatización, ¿no? a los jóvenes que vienen de esa zona. La campaña consistía en crear una embajada de la zona 18 en la zona 10, que es la mejor zona de la Ciudad de Guatemala. Entonces se creó la embajada, que era un edificio con su bandera, todo, pero en realidad lo que consistía era que jóvenes de la zona 18 pusieran en su currículum que vivían en ese lugar de la zona 10. Ese era el objetivo que tenía Fue un éxito y al final es una banalización también de algo tan serio que lo utiliza una marca de gusanito y que hace una campaña que es muy original y que verdaderamente fue muy útil para los chicos porque rompían esa barrera, ¿no? Que por el hecho de ser de zona 18 ya está marcado. Pues es una anécdota que me he acordado. A mí me recordaba, bueno, un poco, creo que el informe que estáis preparando y que tú comentabas, ¿no? en que mucha gente que migra no necesariamente da como primera causa la violencia, sino hacer los estudios, encontrar un trabajo, refleja un poco las consecuencias indirectas de la violencia. El nivel de violencia es tal en estos barrios que la gente, los migrantes solo te dicen que migran por violencia si han sido directamente amenazados. La mayoría te dicen, no, es que vino la pandilla y me dijo, o tu hijo trabaja para... Me tienes que dar a alguien de tu familia para la mara y quiero a tu hijo o quiero a tu hija. Y antes de que se lo llevaran, o me dijeron, a mi esposo le dijeron, tienes que trabajar para la mara y en 24 horas nos recogemos las cosas y nos marchamos. Pero normalmente solo te hablan de eso cuando han sido afectados directamente por la violencia, pero hay todas esas brutal
panoplia de consecuencias indirectas de la violencia que hacen que también terminen migrando. Quizás les puede parecer un poco exagerado aquí que estemos hablando tanto de migración, pero es que tiene un vínculo con la violencia enorme. Y quizá aquí me gustaría introducir el elemento de las respuestas de los gobiernos de los estados extranjeros. Hemos hablado un poco de las respuestas de los gobiernos, de los propios gobiernos, Salvador, Honduras, Guatemala, que normalmente toman esa forma de militarización o de represión o de encarcelamiento, mano dura, que a veces puede dar votos, pero que en general genera más violencia. Pero es que la mayoría de países del norte, en este caso evidentemente estamos hablando de Canadá y Estados Unidos, y cada vez más de México, que cada vez México es más destino final de la migración, y está empezando a tener problemas similares en ese sentido, o una situación similar a la que tiene Estados Unidos. Pero es que en general Estados Unidos, Canadá o incluso México reaccionan con planes para atajar la violencia a causa de la migración. Si no tuvieran todos esos migrantes y esas olas de migrantes que les llegan, no habría ninguna reacción para intentar atajar la violencia que la genera, la violencia, la corrupción, la falta de institucionalidad, etcétera, que hay detrás. De manera que el vínculo es muy grande. Los países solo reaccionan y vienen con planes para ayudar a estos estados, para tener las condiciones dignas para que la población no se vea forzada a abandonar sus países, o sea, a migrar. Por lo tanto, mucha gente migra por la violencia y las respuestas internacionales de ayudas tienen que ver con la migración también. Y ahí, de nuevo, pues creo que coleccionamos, ya me perdonaréis, un fracaso detrás de otro. La administración Obama ya en el 2014 puso la famosa Alliance for Prosperity, Alianza para la Prosperidad, no sé cómo se llamaba, en la que metió 750 millones de dólares junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y no arrancó nada y no funcionó nada. Luego vino Trump, cortó la ayuda, luego la volvió a poner y luego hizo la estrategia, me parece que se llamaba Estrategia de Alianza Estratégica con Centroamérica. Sí. Ahora viene Biden y también tiene el Strategic Partnership with Central America, donde quiere meter 4.000 millones para arreglarlo. Pero todo esto es dinero, y entro aquí en los debates, estoy seguro que habéis estado en muchas reuniones como yo, en donde el debate inicial con todos estos países donantes es en torno a migración. La violencia está alrededor. Y entonces es cómo creamos las condiciones para que esto no suceda. Y son dos estrategias en todos estos debates. Una, manejar la migración actual, es decir, cómo controlamos la migración actual que nos llega, cómo la limitamos, cómo podemos impedimentos. Un gran impedimento que surgió durante la COVID en Estados Unidos es el Título 42, que básicamente es expulsar a gente directamente, como dirían en España, en caliente, con la excusa del riesgo sanitario. Y ahí sigue en marcha todavía. Pero se inventan muchas, hay muchos de estos tipos, muros aparte. O sea, manejar la migración actual es la estrategia, el tren número 1. El tren número 2 es largo plazo. Largo plazo es el famoso debate que creo que todos nos hartamos de escuchar en las reuniones sobre the root causes, ¿no? Las causas raíz, las causas de base, como se diga aquí. Las causas de base de la migración, es decir, violencia, corrupción, impunidad, falta de oportunidades, falta de infraestructura y tal. Y ahí nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque eso son soluciones de muy largo plazo y todos estos millones hasta ahora, y hablamos de décadas y décadas de meterle millones y millones y millones de dólares a esto, no han solucionado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el dinero desaparece, los proyectos no funcionan, porque muchos de estos proyectos están, como vienen de países del norte, están vinculados a buena gobernanza, a reforma judicial, a comisiones para investigación de crímenes por derechos humanos, y los países las hacen. Montaron todas estas comisiones en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, en las tres. ¿Y qué ha pasado en los tres países? No ha funcionado ninguna. A lo sumo, juzgan al presidente anterior, al gobierno anterior, por corrupto. Pero en cuanto ya empiezan a meterse con lo actual, desaparecen las comisiones de golpe. Entonces, todo esto no ha logrado crear esas condiciones para evitar que la gente, en cierta manera, siga migrando. Mientras tanto, hay países al lado, como por ejemplo China,
que en los últimos años ha invertido más de 2.000 millones, 2.000 millones, no 750 ni 400, 2.000 millones en infraestructuras y no ponen muchas condiciones. La principal condición es que dejen de tener relaciones con Taiwán y reconozcan China. Esa es la principal. Salvador, de momento, ya lo ha hecho. Nicaragua también ahora. Nicaragua también lo ha hecho, aunque no estemos en el Triángulo Norte. Los otros no tardarán en hacerlo. Es dinero sin excesivas cuestiones, ni tanta gobernanza, ni tantas comisiones de la verdad, de investigación, etcétera, etcétera. De manera que allí hay todo un juego geoestratégico enorme que se está dando al mismo tiempo allá. Yo creo que así lo podemos dejar.